Ya. Vamos a ver qué son los conflictos. ¿Alguien que me pueda decir qué son los conflictos? En sus propias palabras. Si no saben, no hay problema. Bueno, nosotros tenemos que los conflictos son situaciones en las cuales una, dos o más personas tienen intereses diferentes u opiniones diferentes y esto provoca que ellos tengan una confrontación, una oposición o emprenden acciones antagonistas con el objetivo de dañar o eliminar a esta persona en base a los intereses de uno. Vamos a... les voy a presentar una escala. Esta es una escala, es un ejercicio de herramienta para la comunicación asertiva. Aquí tenemos como un plano cartesiano en el que X vamos a colocar a las personas. Estas personas vamos a tenerlas que valorar del 0 al 10, dependiendo de la importancia que tenga en nuestras vidas. Por ejemplo, digamos en la familia, ustedes dicen, no, yo a todos quiero igual. Muchas de las veces no es así, porque no es lo mismo un sobrino de nosotros a nuestros hijos, ¿no es cierto? Cada uno de ellos va a tener una valoración distinta. Ahora, los que son, digamos, ya tienen pareja, son casados, conviven juntos, tampoco va a ser lo mismo la pareja que los padres, porque ahora van a empezar a tener estas actividades más en común con la pareja. Entonces, dependiendo de la cantidad con la que ustedes los califiquen, vamos a irlos colocando en el eje X, ¿ya? El eje Y es los conflictos, como podemos ver aquí en la diapositiva, dice conflictos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de qué tan difícil sea el conflicto al que nosotros estamos tratando de mejorar o tratando de arreglar, vamos a colocarla aquí. Igual, del 0 al 10. Por ejemplo, mientras más vale una persona, mientras más valga para nosotros, mientras más la puntuemos, deben ser más cautelosos con el reaccionar y las acciones que van a tomar de acuerdo a estos conflictos que se nos presenten. Por ejemplo, igual, para esto no tenemos, mientras más importante sea, y tenemos que cuidar más la relación de no perderla. Voy a preguntarles, nosotros vemos 5 animales aquí, la tortuga, el tiburón, el búho, un zorro y un oso de peluche. ¿Qué es la tortuga o qué significa la tortuga para ustedes? Ya, paciencia, perseverancia, pero ¿por qué se la conoce a la tortuga más en contexto? ¿Es lenta? ¿Qué más? Es longeva. Vamos a quedarnos con el ser lenta. Es pesada. ¿Qué hace una tortuga cuando le atacan? ¿Cuál es su forma de reaccionar? Quizá esa pelea. Se esconde, ¿no es cierto? Se esconde. Ella mete su cabecita, sus patitas en su caparazón y de ahí no sale. Entonces, este es el accionar de la tortuga. Ella es evitativa. Esta tortuga no hace nada cuando le pasa estas situaciones y no afronta los conflictos, sino se esconde. El tiburón. ¿Qué es el tiburón? ¿Qué significa el tiburón? El tiburón ataca. El tiburón será inofensivo. Es peligroso. ¿Ustedes se meterían al mar si saben que ahí hay tiburones? Es asesino, no se meterían, ¿no es cierto? Es
un animal, el que infunde temor, el que infunde miedo, es una amenaza, es peligroso, es ágil. Entonces nosotros vamos a intentar esto, vamos a tomar la frase sacar la aleta cuando nos queremos referir a que hay que hacer algo rápido, hay que hacer algo certero, ¿ya? En nuestros conflictos tenemos que actuar rápido, así es el tiburón, rápido, ágil. Ahora, ¿qué es o qué significa un zorro? ¿Qué hace el zorro? El zorro es astuto, es rápido. Hemos escuchado las fábulas, el del zorro y me parece que es el cuervo, ¿ya? Este zorro es, como nos decían, es astuto, ¿no es cierto? Son observadores, son pacientes. Un zorro no ataca así por así, sino ellos están pendientes, están observando cuál es el momento para ellos poder atacar. Estos zorros se los conoce como sacar provecho a. Siempre sacan provecho. Ellos no pierden, ¿no es cierto? En estas fábulas nos decía que él le halagaba a este cuervo y le halagaba con la finalidad de quitarle las uvas, que él abra el pico y se caigan las uvas. Entonces, este zorro también es salamero, ¿sí? El búho, ¿qué significa el búho? Es analítico, observador, él está despierto en las noches. El búho atacará, se lanza a sus presas de una. Claro, no, nos dice que no, ellos no atacan así, sino ellos primero observan, primero analizan las cosas, cómo está más o menos el panorama y cuál es la mejor forma de ellos actuar o lanzarse para obtener el objetivo, ¿no es cierto? Entonces, ellos actúan con calma, ellos no están a la pronta. Siempre es necesario ser inteligente. El búho es tomado como una figura de inteligencia. Son sabios. Hemos visto esta caricatura del Winnie Pooh. Ahí hay un búho en la que él es el sabio del bosque. Ahora, el oso de peluche, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué hace? Es tierno, amoroso. ¿Hace algo el oso de peluche? No hace nada, ¿ya? El oso de peluche se trata de ceder porque hemos visto que los niños juegan con él, le ensucian, les llevan de aquí para allá, les traen, les bañan, les secan, todo. Y el oso de peluche no hace absolutamente nada, él se deja hacer las cosas, ¿ya? Entonces vamos a ver las definiciones más claramente, ¿no? Y después de igual vamos a regresar a este plano para seguir la actividad. Aquí podemos ver que dice que el tiburón es perseguir los objetivos personales a costa de otros, sin olvidar, pero que nosotros tenemos derechos, sin detenerse a pensar en los demás, solo se tiene en cuenta mi posición. Como estamos hablando de esta situación de violencia, tenemos que ser ágiles, tenemos que ser rápidos, sin olvidarnos de nuestros objetivos y derechos personales
Sin embargo, no podemos nosotros atacar de una forma violenta golpes o cosas o situaciones así similares. La tortuga se enfoca más en la evitación. Como decíamos, esta es una actitud básica que se caracteriza por no afrontar este tipo de problemas. Se evitan o se posponen los conflictos. Como decíamos, ellos se meten y ellos no luchan, lo cual implica no tenerse en cuenta a uno mismo ni a los demás. Ni le va ni le vienen los problemas que tenga o no tenga. El zorro nos muestra compromiso, una actitud basada en la negociación. Como les decía, los zorros son astutos y siempre van a tratar de buscar cómo beneficiarse de este problema que se está dando. Es la búsqueda de soluciones de acuerdo, normalmente basadas en el pacto y la renuncia parcial del interés del individuo o de los grupos. Ojo, que dice renuncia parcial, no total. Es por esto que ellos ganan. En este estilo se negocia a nivel de posiciones y no suele tenerse en cuenta los intereses de las partes. El peluche es la acomodación. Supone ceder habitualmente a los puntos de vista de los otros, renunciando a los propios. Ni siquiera defiendo mis posiciones. Y la colaboración, que es el búho, implica un nivel de incorporación de unos y otros en la búsqueda de un objetivo común. Es decir, ellos analizan cuál es la mejor manera de actuar sin afectar la relación ni afectar mis intereses. Ahora regresemos y vamos a hacer esto. En alguna situación hemos tenido algún problema con nuestra mamá, con nuestro papá, con cualquier persona, vamos a ubicarla en la parte del eje X. Vamos a dar un ejemplo de la tortuga. Por ejemplo, digamos, en el trabajo, una persona, un compañero de trabajo, tienen algún problema. Puede ser, quizá no está de acuerdo con quedarse 30 minutos después de la hora para realizar alguna actividad, sea de trabajo o actividad entre pares. Es una persona que se está situando en menos del 5. Es decir, no es una persona importante y en la escala del conflicto, esta persona no quiere quedarse. Dice, no me quiero quedar porque no tengo mejores cosas que hacer o tengo otras cosas que hacer. Entonces, yo la sitúo igual con un 4 o un 3 porque no es un problema importante. Entonces, me da en el lugar de la tortuga. Como es en el lugar de la tortuga, no voy a hacer nada, voy a dejar pasar, porque no es de mi interés el conflicto, pero tampoco es de mi interés la persona. Es decir, que si se arma un conflicto más grande, quizás no me importe o no me interese demasiado perder esa relación, porque no es muy allegada a mí. Entonces, cada que tengamos este tipo de conflictos, tenemos que situarlas. Esta es una herramienta justamente para eso, para poder hacer frente al conflicto sin nosotros desgastarnos mucho. Ser asertivos. Ahora, cuando es el lugar del tiburón, ¿qué voy a hacer? Es una persona quizás a sí mismo que no me importe mucho, pero es un problema mayor, en donde se están afectando mis derechos, donde se están afectando mis pensamientos, mis opiniones, hasta mi familia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a defender a mi familia, yo voy a defender mi postura, a pesar de que sea una persona que no me interesa, pero voy a hacer respetar eso. Entonces yo voy a actuar de forma rápida, voy a actuar, pero sin llegar a los golpes, como les decía. Entonces vamos a quizás a denunciar, vamos a irnos a quejar en talento humano, en donde sea, pero no vamos a dejar que este problema pase porque nos estaríamos haciendo un daño. Un ejemplo en el lugar del zorro. Por ejemplo, hemos escuchado los Black Fridays.
que existen ya ahora aquí también en el Ecuador, pero suponiendo que en Estados Unidos está en Zara una tienda en donde las cosas valen $100, pero por temporada de Black Friday va a valer $10 o va a valer $5. Entonces yo voy a sacar provecho de eso, voy a comprar y acá en el Ecuador les vengo a vender en el doble, en el triple, lo que sea. Ustedes no saben cuánto me costó allá y yo saco provecho de este conflicto que hay. En el búho, por ejemplo, podemos poner una persona, tiene que ser una persona bastante importante que le vamos a situar, digamos, con mi mamá. Y también tiene que ser una cosa, un problema muy importante también. Supongamos que se le presta una cantidad de dinero grandísima, en la que yo quizás le presté porque mi mamá en ese momento estaba de apuro para solucionar sus deudas o sus problemas que tenía en ese momento, pero también me hace falta a mí tener ese dinero porque yo contaba con eso para pagar la escuela de mi hija, servicios básicos, mantenimiento, todo. Entonces me está afectando eso. Ahora lo que hay que hacer es pensar cómo podemos resolver esto sin afectar mi relación con mi mamá. Yo no quiero dejar de que ella siga teniendo esa cercanía, esa relación buena con la que tenemos por el dinero, pero tampoco quiero dejar mi dinero. Entonces, por ejemplo, podemos sacar a relucir que quizá ella me puede ir pagando mensual una cantidad mínima, pero a la final yo voy a recuperar todo, sin importar de que me dé cuotas, digamos, de unos $100, $100. Estoy siendo inteligente al resolver el conflicto sin perder el dinero y sin perder la relación. Ahora en el oso de peluche, es una persona que yo amo demasiado y yo la sitúo, es muy importante para mí. Sin embargo, es un conflicto que no me genera estrés, no me genera preocupación. Digamos, mi hija, el otro día yo había dejado mi maquillaje en su cuarto y ella viene y está todita pintada la cara, pintada la ropa y voy a ver y resulta que ha abierto mi carterita de pinturas y ella ha estado dale sacando con el dedo el corrector y todas esas cosas. Entonces mi hija yo la amo. Entonces no le voy a pegar, no le voy a denunciar. Es un problema que es mínimo. Yo, hasta mi culpa fue por haberle dejado ahí. Entonces, lo único que voy a hacer hice fue tomarle una foto y mandarle a mi familia. Entonces, eso es algo que nosotros dejamos pasar. Yo renuncio, cedo a mis derechos de que son mis pinturas, quizá me costó a mí, pero como ella es más importante, yo la dejo pasar. ¿Sí? Entonces, esto vamos a tener en cuenta, vamos a practicar nosotros mismos. Les voy a dar unos 2 minutos, quizá para que ustedes puedan situar estas personas y estos conflictos que ustedes han tenido más relevantes a lo largo de su vida. Y si alguien de ustedes igual quiere compartir, es bienvenido. Y caso contrario, me dicen pasamos y pasamos. Tienen 2 minutos.
¿Estamos listos? ¿Alguien que desee compartirnos sus, sus datos? ¿Nadie? ¿Pasamos? Bueno, vamos a ver un video, ¿sí? Igual me dicen si es que se escucha bien, si se escucha bajo. COVID-19 ha conducido a muchos cambios en nuestra vida. Quedarse en casa, junto con las preocupaciones sociales y económicas, puede aumentar el riesgo de sufrir violencia en el hogar. Si conoces a alguien en riesgo de violencia, comunícate y ayúdale como puedas. Asegúrate de que sea seguro estar en contacto. Obtén información acerca de dónde pueden obtener ayuda o dónde pueden ir si necesitan refugio. Y comparte esta información a través de tus redes sociales. Si alguien necesita ayuda urgente, prepárate para llamar a los servicios de emergencia. Si tú estás en riesgo o experimentas violencia, busca ayuda. Conéctate con familiares y amigos de confianza y controla tu estrés. Haz un plan para que tú y tus hijos e hijas puedan irse si la violencia empeora. Puede haber líneas directas, refugios o servicios de apoyo que pueden ayudarte. La violencia contra ti no es tu culpa. Mereces sentirte a salvo. Y recuerda, nunca hay excusa para la violencia. Ya. ¿Alguien que me pueda dar algún comentario? ¿Algo que deseen acotar, aportar? Tenemos la violencia intrafamiliar como problema de salud, que es posible prevenir la violencia y disminuir sus efectos, como se lo hacen con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el VIH, el cáncer. Quizás no se resuelven, pero sí se disminuyen los efectos. Es posible también cambiar los factores que contribuyen a producir estas respuestas violentas, ya sea que los dependientes de esta actitud y el comportamiento lo relacionen como situaciones sociales, económicas, políticas, culturales, etc. Vamos a ver cómo prevenir. Nosotros como profesionales, como personas, antes de profesionales, tenemos que informarnos del tema, fomentar el respeto, perdón, entre todos los miembros de la familia, desde los más pequeños. No consentir ningún tipo de violencia, ya que esta violencia es progresiva, puede ir aumentando la intensidad a, a medida de que nosotros vamos perdonando o vamos ignorando ciertas actitudes que no están bien o dentro de lo correcto. No justificamos la violencia tampoco al decir de que estas personas cometen actos violentos porque están estresados, han tenido un mal día, etcétera. Tenemos que acudir donde un profesional siempre que nos encontremos en estas dificultades en el hogar o en el trabajo, etcétera. No solamente es en la violencia intrafamiliar, sino cualquier tipo de violencia es necesario acudir a un profesional. En esta pandemia que nos ha sorprendido, bueno, ya desde hace más de un año, pero sin embargo nos ha producido, nos ha dejado más secuelas en lo que es la violencia intrafamiliar, debido a que estas personas, estas mujeres u hombres que son agredidos en el hogar,
no tienen esta salida quizás a sus trabajos, a su rutina. Entonces, siempre están dentro del hogar. Y va a ser que esto, en vez de aplacar, va a explotar aún más con las consecuencias de estos actos. Tenemos como orientaciones generales para prevenir la violencia. Como les decía, potenciar el desarrollo de habilidades sociales desde la niñez. Siempre mostrarles el respeto que cada una de las personas merece, aún así no estén de acuerdo con algunos puntos de vista de nosotros. Tenemos que fomentar el desarrollo de las relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos, teniendo una buena comunicación, una buena relación. Tenemos que tener también estos estilos de crianza saludables, que no son ni rígidos, indiferentes, ni permisivos, sino un estilo en la que nosotros podamos acceder a que tanto ellos como nosotros lleguemos a un fin común, que es el de proteger a nuestra familia, ellos teniendo aún así su espacio y libertad de hacer sus cosas, su independencia. Propiciar estilos de comunicación y estilos educativos en los hijos que generen mayor independencia en su ámbito social también. Proporcionar el establecimiento de límites y roles en la familia desde las tempranas edades del desarrollo. Los más pequeños son muy inteligentes, ellos son muy pilas, ellos entienden las cosas cuando nosotros las explicamos. Muchas de las veces ellos son quienes nos enseñan a realizar cualquier cosa sin tener que agredirles. Por ejemplo, ellos mismos se dan cuenta con la educación que tienen en su escuelita, en su colegio, en la que nos puede decir, por ejemplo, papá, no grites porque si tú me gritas yo no te entiendo. Nos está enseñando a que tenemos que ser más tolerantes, más pasivos y tener este tipo de comunicación adecuada para poder llegar a ellos y que ellos lo tomen de una manera buena y realicen lo que nosotros les estamos pidiendo. Fortalecer las uniones entre la familia y la escuela, consideradas las primeras fuentes de desarrollo de la personalidad del niño. La personalidad de una persona se define exactamente a los 18 años. Sin embargo, antes se pueden ya mostrar estas características predominantes en ellas, pero ya se puede decir personalidad a partir de los 18 años, en la que en la personalidad va a afectar mucho cómo ellos se desenvuelvan en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el educativo. Entonces, todas estas acciones que nosotros tenemos para con ellos van a ir aprendiendo y van absorbiendo para poder formar esta personalidad. ¿Cómo nosotros vamos a abordar la violencia? Aquí se necesita de 4 partes, en la que es individual de nosotros mismos poder promover y garantizar la restitución de los derechos y recuperar nuestro proyecto de vida. Nosotros como profesionales también podemos desarrollar capacidades, sensibilizar, realzar estas habilidades y destrezas que tienen para abordar integralmente, multidisciplinariamente, los casos de violencia. Tenemos que abordar también las esferas cognitivas, las afectivas, social, grupal y creativas para recanalizar estos comportamientos negativos. Esto se utiliza cada una de estas técnicas, puede ser individual, con ayuda de un profesional. El social. En el social vamos a fortalecer redes de apoyo mutuo, fomentar el respeto, tolerancia y horizontalidad en las relaciones interpersonales
profesionales para motivar y alcanzar el cambio institucional hacia el buen trato. Las redes de apoyo que nosotros tenemos prácticamente son nuestra familia, en la que nosotros nos vamos a poder apoyar para que sea mucho más llevadera este conflicto, estos problemas que nosotros estamos afrontando y prácticamente se nos haga más leve. En cuanto a lo global y político, esto ya es o ya está a cargo de los gobiernos. Ellos deben optimizar estos espacios en donde nosotros podemos acudir para realizar estas evaluaciones, para podernos someter a las evaluaciones, y ellos tienen que elaborar y reformar estas leyes que actualmente se rigen para los protocolos de atención. Como les decía, en esto de la pandemia vamos a ver, no sé si han visto esta parte del programa en Teleamazonas, pero ahí les va. Una abrumadora reducción de denuncias de violencia intrafamiliar o reportes de emergencias por violencia de género podría ser alentador, pero en medio de una cuarentena la lectura es distinta. La violencia, el miedo y el silencio conviven ocultando una verdad. Estamos seguros que hay un subregistro que seguramente va a salir a la luz cuando pase toda esta pandemia, tanto de mujeres como de niños. Pero los casos de violencia están allí. El confinamiento en casa podría ser el agravante en hogares con violencia habitual y un detonante en familias supuestamente sin signos de maltrato. El hogar se convierte en un espacio en donde se legitima la violencia de género. Vamos a las cifras. En un comparativo de emergencias recibidas en la central del ECU 911 entre marzo y abril del 2019 fueron 10.554. Durante este mes de cuarentena se redujeron casi a la mitad, 6.583 en 2020. Nuestros evaluadores lastimosamente han recibido llamadas de mujeres que escondidas en un closet de manera desesperada piden auxilio porque su pareja les está buscando con un cuchillo o con un arma blanca. No obstante, hay emergencias y el promedio diario no deja de ser alarmante. El día de hoy, 244 mujeres llamarán al 911 porque están siendo víctimas de violencia. Esa realidad la tenemos que cambiar. Aún más complicado es lograr que esos casos de violencia se denuncien. Las víctimas no pueden salir y las amenazas se incrementan. La Fiscalía no ha dejado de tramitar denuncias, pero debe haber apoyo social. Exhortamos en estos momentos a la empatía y a la conciencia social, familiares, amigos, vecinos. Y es que en el caso de las denuncias, los números a la baja generan incertidumbre de lo que pueda estar pasando en medio del silencio de las víctimas. De acuerdo al promedio de denuncias antes y después de la emergencia por delitos sexuales, se redujo en 83%. Y denuncias por violencia de género menos 89%. Desde el Consejo de Protección de Derechos se proponen medidas que puedan ir más allá de los protocolos. No basta una línea 1-800. Tarea para todos quienes sean testigos de actos de violencia, para que el confinamiento no termine por tapar una realidad que bien podría ser peor a la que nos reflejan los números. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. ¿Alguien que nos pueda decir algo? ¿Qué entendió del video? ¿Qué le impactó? ¿Qué le quedó sonando todavía? Una abrumadora reducción. Les voy a nombrar. Es necesario saber desde el punto de vista de cada uno de nosotros qué es lo que más les impresiona de estas cifras, de esta problemática. Bueno, la agresividad es
es una actitud o una acción que nosotros tenemos dependiendo, como vimos ayer, de factores de antecedentes u otro tipo de factores, cómo se desarrollan en la niñez, en la adolescencia, hasta en la adultez, replican este tipo de modelos. Esta agresividad puede ser controlada, puede ser modificada siempre y cuando se encuentren en terapia. Es necesario encontrar un profesional en el que nos pueda ayudar a nosotros, porque quizás como familia no encontramos no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de cuál es el problema. Sin embargo, estos profesionales de la salud mental van a podernos orientar o darnos estas herramientas que nos hace falta, esta motivación o regresarnos quizá a lo que hemos perdido, siempre y cuando nos guíen para nosotros poder mejorar. Pero es necesario acudir a un profesional. Sí, se afianza el miedo en denunciar. Eh, en esta pandemia, como les decía, ahora estamos dentro, todos estamos dentro de casa. Entonces, no hay por dónde salir. El agredido y el agresor están dentro de casa y por esta razón quizá después de agredirle, se iba a comer o se iba con los amigos, con las amigas, y por lo menos tenían ese momento de descanso, de paz de las personas que eran agredidas. Sin embargo, ahora como no pueden salir, ahora ya no sale a donde sus amigos, se queda ahí gritándole, se queda pegándole. Entonces, esto es un problema bastante serio. Por ejemplo, antes también cuando salían tenían esta oportunidad ellas de también poder salir, contarle a alguna amiga, contarle a algún familiar, hasta llamar a estas instituciones que nos pueden ayudar, nos pueden respaldar, pero ahora al estar bajo la mirada, bajo la observación del agresor, no pueden llamar. Muchas de estas llamadas, como escuchábamos, son a escondidas, porque si les encuentra el agresor, no les van a felicitar. No les va a decir, oye, qué bien, ¿cómo vas a llamar a la policía? Te felicito. Ese momento se agrava la situación y les puede ir peor, tanto a los hijos, si es que los tienen, o a su pareja. Fanny León está aquí. ¿No? Yesenia, Santiago. Mayra, Saulo. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Mayra. Ajá, Mayra. A ver, si nos puede dar un comentario, su punto de vista de este video que acabamos de ver. La verdad es muy mortificante saber que la cantidad de denuncias han bajado. Ya. Y como decía la persona del COE Nacional, esperar una cantidad de llamadas que van a llegar porque sabe que va a pasar. Ya. Saber que o llegan o llegan. Ajá, o sea, eso es muy mortificante, o sea, no hay como que una opción de no saber, o sea, decir, bueno, vamos a tener un día normal y no va a pasar esto. Uh-huh. De hecho, esos son los días normales, cuando hay muchos. Ajá, entonces la pandemia ha hecho que esto se disminuya y que las personas que están en este estado de vulnerabilidad está peor. Correcto. Muchas, no sé, asesinatos también se ha aumentado bastante estos. Ya. Muchas gracias, Mayra. Rosy, Diana. Shenson. Bueno, sí, a mí me nombraron. Saulo.
Paula. Sí, buenas noches, Saúl. ¿Cómo está? Sí, respecto de esto de la violencia intrafamiliar, bueno, yo trabajo en esto, en el departamento de consejería estudiantil, ¿no? Y he tenido varios casos con respecto a esto de la violencia intrafamiliar. Como se ve aquí, no. Yo pienso que acabando una vez la pandemia, se va a ver más casos que se han dado a conocer a la luz pública. Bueno, lo que yo podría acotar a esto es de que si alguien conoce o alguien trabaja con este tipo de casos, no quedarnos callados, comunicar lo más pronto posible. Ese sería mi aporte. Exacto, Saúl. ¿Me permites hacerte una pregunta? ¿Sé cuánto más o menos tú trabaja dentro de este ámbito educativo? Claro, sí, yo trabajo ya en unos 5 años. Ya, Y nos de mi podría, trabajo, de lo que yo he podido ver, a los 5 años que he estado, he tenido como unos 6 casos de violencia intrafamiliar. ya, nos podría también Entre decir, por abuso ejemplo, a madres de familia y a chicos, chicos y chicas, niños y niñas. ya, ¿cuál es la consecuencia o por qué se han dado cuenta de que existe esta violencia intrafamiliar? ¿Cuáles fueron esos focos de atención que hicieron que ustedes se den cuenta? Ya, en realidad es el ver a los niños y a las niñas, que por ejemplo los docentes cuando nos dan a conocer los casos, lo identifican si en el caso es un niño que era muy buen estudiante y de la noche a la mañana está pasando por problemas. Entonces ese es un factor que nosotros nos da como identificación para saber qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que está Sí, pasando con este niño? O incluso he tenido un caso en el que ha llegado una niña golpeada y, y a veces es un poco penoso, ¿no? Porque a veces los niños no cuentan lo que en realidad pasa. Entonces, tú tienes que abordar el caso e intentar buscar la ayuda. Y tú sabes que eso está mal, entonces debes actuar y ayudar a quien tú más puedas. Esos han sido algunos de los casos, pero en realidad los he identificado más por niños, por los niños. mm, ya, Ajá. muchas gracias, Saúl. Como se recuerdan, el día de ayer vimos cómo actuaban en la violencia física que nos mencionaba los moretones. Eh, las consecuencias son las bajas calificaciones. Cuando un niño es muy buen estudiante, se concentra en lo que hace. Estos son los focos de alerta que nos ponen a nosotros. Ya quizás ya dejó de estudiar, dejó de importarle si presentaba o no presentaba deberes, si daba bien o mal las lecciones, pero ellos están somatizando algo que está ocurriendo dentro del hogar. Entonces hay que prestarles mucha atención porque, como decíamos, quizá los niños son quienes nos dan esta pauta para poder nosotros darnos cuenta, porque muchas de las veces una mujer, un hombre tiene un moretón en la cara y cuando se está realmente apegada a la pareja, al cónyuge, uno le pregunta y le dice, ¿en qué te hiciste ese moretón? Y le dicen, no, es que me golpean las gradas o me golpean la puerta o se golpearon con todo menos con la mano del agresor. Entonces ellos, para ver el bienestar quizá de la familia, a veces no cuentan, pero ellos, si se les hace juegos, si se les hace quizás hasta dibujar, ellos pueden reflejar algo que en realidad les está afectando. Es por esto también que hay que tener bastante en cuenta y ser muy cuidadosos
Es algo delicado esto de la violencia en menores, en niños, y también es muy triste. También iba a algo que nos dijo Saulo, en ser empáticos, en ayudar nosotros también, en ponernos quizá en los zapatos de las otras personas que están sufriendo este tipo de violencia y hacer lo que nosotros pensamos que es mejor. Porque, les repito, cuando se está dentro de este ciclo de la violencia, dentro de este ambiente, uno no se ve, uno está en negación y no se da cuenta de que está a punto de ocurrir algo catastrófico. Alguien más decía Rosy, Diana, Carolina, Gabriela, Yolanda, Grace, Denis, Nadia. Sí, hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, Rosy. Hola, buenas noches. Sí, lo que pasa, a ver, yo trabajo en una Sí, lo que pasa, a ver, clínica de yo trabajo en rehabilitación, una clínica de por rehabilitación, ejemplo, para trastornos por ejemplo, para trastornos de sustancias de sustancias psicoactivas. psicoactivas. Entonces, casi la Entonces, mayoría, en la casi mayoría la de mis pacientes mayoría, en la predomina mayoría de mis de pacientes la predomina característica agresiva. de la característica Entonces, agresiva. casi en todos Entonces, sus en hogares han casi en todos sus presenciado hogares o han o presenciado ellos son los protagonistas de los actos de o ellos violencia. son los protagonistas de los ¿Cómo actos de se violencia. interviene cuando esa ¿Cómo se persona tiene interviene cuando esa persona instaurado tiene ese patrón de conducta instaurado ese patrón por de tanto tiempo, conducta por tantos por años? tanto tiempo, por tantos años? Sí, y ahí está la causa de también cómo ellos se meten en este mundo de las sustancias. Por querer huir del problema que encuentran dentro de casa, salen y quizás se encuentran con malas compañías, se meten en este mundo del alcohol, de las drogas, para olvidar lo que ellos están pasando. Quizá no les, no les quite esa felicidad, perdón, esa tristeza por todo el tiempo, pero por al menos un rato. Y ellos dicen eso, que quizás eso no les hace sentir bien durante mucho tiempo, pero al menos ese ratito ellos quieren estar bien. Entonces, esta es la manera de huir de ellos. Y es, quizás está mal, hay que redireccionar estos sentimientos, estas sensaciones, emociones y pensamientos que ellos tienen por algo más beneficioso, algo más alentador quizá para la persona. Yo les agradezco mucho estas acotaciones que ustedes realizan porque cada uno de nosotros se encuentra en diferentes ámbitos y es muy, muy beneficioso conocer este tipo de casos para nosotros también saber cómo actuar, saber qué hacer y cómo comportarnos. ¿Alguien más? Karen, Francisco, Carlos, Pamela, Isabel. ¿Ya? A ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Pregunta, Grace, una pregunta. Una pregunta. Sí. Una persona que ha sufrido, sufrir a su madre, maltrato por parte del padre. ¿Cómo puede romper ese ella se deja golpear nuevamente, ella se deja golpear el esposo actualmente y lo hace porque lo ha visto de que su padre golpea a su madre, ¿no? Y se deja golpear del esposo piensa que es normal. ¿Cómo ella hace para romper ese patrón? Ya, estas personas, ayer les decía también que tienen dos opciones, o buscan a alguien quien les haga lo mismo, donde puedan reflejar
el modelo que ellos tuvieron, haciéndose víctimas o agredidos, o se vuelven agresores. En este caso, buscan patrones similares a los de su mamá y su papá. Pero esta chica, esta persona, ¿tiene algún contacto con alguna amiga, algún familiar que pueda orientarle o cambiar la perspectiva que ella tiene de que esto es normal? Sí, pero ella dice que no necesita ayuda. Que para ella eso es normal. Ya. ¿Cómo hace uno para llegar a ella de una manera que pueda entender que está mal? ¿Esta persona tiene hijos? Una técnica. Sí. ¿Tiene hija? Sí. Quizá se podría llegar a ella por la hija. Cuando una persona se mira este reflejo en alguien muy cercano que ella quiere, en este caso su hija, no su madre, porque ella está viendo ese mal ejemplo ahí, quizá una amiga podría decirle si le gustaría que eso le hagan a la hija o como amigas, ¿no? Siendo algo empático. Si le gustaría que le hagan eso y qué sentiría ella si su hija sufriera lo mismo que está sufriendo ella o que le hagan lo mismo que le están haciendo a ella. Igual, buscar alguna ayuda en el psicólogo. Quizá los niños, como nos decía Saulo, se pueden detectar ese tipo de abusos y ir a través de sus hijos para llegar al núcleo. Ok, muchísimas gracias. Me disculpo. ¿Ya? Bueno, en cuanto a las estrategias frente a la violencia, nosotros tenemos la prevención, el diagnóstico precoz, la adaptación a las realidades particulares y la intervención ante este caso detectado. La prevención creo que ya hemos venido abordando en este día de lo que es ser empáticos, quizás fomentar disciplina, límites, esta comunicación, todo esto son características o son factores que de una u otra manera nos van a servir para disminuir este tipo de abusos. Eso se refiere como a prevención. Tenemos varios establecimientos en las ciudades, en las ciudades, ¿no? Como prevención primaria, establecimientos de atención secundaria, terciaria, etc. Pero en estos, en los centros de salud más se trabaja la prevención primaria en salas de espera. Cuando existe mucha afluencia en estos centros de salud, se intenta tanto profesionales del área de salud mental como profesionales de odontología, de medicina, entre otras, dar esta información necesaria, básica, pero necesaria a las personas. Es por esto que dice, si queremos erradicar la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, es imprescindible actuar con los niños y las niñas desde edades tempranas, educándolas en la igualdad y respeto hacia las demás personas. Como les decía, en las diferencias que nosotros tenemos, no importa si ellos piensan diferente, pero siempre hay que tener este respeto presente. Que la resolución de conflictos son mediante la palabra y el diálogo, inculcando también valores, solidaridad, tolerancia, donde la violencia no tenga lugar. Es decir, yo no necesito recurrir a la violencia para poder arreglar mis
mis problemas. La detección precoz me permite igual volver a tomar el nombre de Saulo y poner hincapié, porque la detección precoz es muy importante para evitar más consecuencias a largo plazo, porque quizá esta violencia como es progresiva, quizás hoy le pegó, pero ya en una semana puede llegar a cortes, hasta la muerte. Entonces es necesario que nosotros estemos muy alertas. La actuación ante el diagnóstico, tratamiento y seguimiento es una prioridad de intervención. Sin embargo, los profesionales tienen dificultades para poder dar respuesta al problema una vez detectado ante la ausencia de itinerarios o vías de acceso. En esta detección se necesita de un team, de un grupo de especialistas, como les decía, médicos, médicos forenses, psicólogos, peritos, etcétera, para nosotros poder realizar una evaluación más exhaustiva a estas personas para poderles brindar una mejor atención y quizá una recuperación más pronta. Vamos a hacer un ejercicio que se denomina de constelaciones. ¿Alguien sabe qué es una constelación? ¿Qué es una constelación? Aquí tenemos un dibujito con sus propias palabras. ¿No? Ya. Decimos una constelación. A ver, alguien respondió. Ya, un grupo de estrellas y planetas. Un grupo de estrellas que agrupadas en un campo celeste se les puede dar una forma específica. Por ejemplo, aquí vemos que tienen algunos nombres. Hemos escuchado quizás alguna vez de la Osa Mayor, la Osa Menor, Andrómeda, todas ellas. En nuestra hojita vamos a dibujar 7 estrellas, donde ustedes quieran. En el espacio que ustedes quieran, vamos a dibujar 7 estrellas. ¿Ya? Bueno, en estas 7 estrellas vamos a ponerle a una de ellas nuestro nombre. Y al resto, a las 6 que nos sobran, vamos a poner el nombre de nuestros mejores amigos, nuestros amigos más cercanos, nuestros familiares más cercanos, con los que tengamos más comunicación, una relación buena, excelente. A esas 3 estrellas les vamos a poner 6 nombres. Y ahora las vamos a unir con la forma que nosotros queramos. Ya sea con la forma que nosotros queramos, solo unimos. Pero mejor denles una forma.
Bueno, todas estas estrellas, estas 7 estrellas que nosotros hemos trazado, hemos unido, quizá de la forma que a nosotros nos guste, como se unieron. Esto representa nuestra red de apoyo a lo que a nosotros o a quienes nosotros podemos acudir para tener esta sensación de seguridad. A quién vamos a confiar, qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos está agobiando, lo que nos pone tristes, lo que nos pone enojados. Con ellos son los que vamos a contar incondicionalmente. Es decir, que a ellos son a quienes les podemos contar, como nos mencionaba antes, las cosas que nos están pasando. Quizás a ellos sí les podamos hacer un poco más de caso si viene alguien, una amiga, y nos dice, oye, eso está mal. Entonces, quizás si nos dice este miembro de la red de apoyo, nosotros le vamos a hacer un poquito más de caso. Y si no le hacemos el caso del todo, por lo menos nos va a quedar sonando en la cabeza la idea o la opinión que esta persona nos da. Estas redes de apoyo nos sirven también para nosotros conocer quiénes sí y quiénes no se podrían interesar en nosotros, porque también una cosa es que nosotros los veamos como una figura de apoyo, pero muy diferente después, cuando en realidad los necesitemos y no estén. Entonces, eso tenemos que cuidar de que no nos vayan a fallar, por así decirlo. Este también es un ejercicio en el que nosotros nos podemos dar cuenta nosotros mismos y quizá en algún momento no lo hemos hecho, pero ahora lo pensamos y sabemos quiénes son esas personas con las que nosotros contamos. Tenemos en cuenta. Esta red de apoyo, yo les decía, son de personas cercanas a nosotros, pero también tenemos instituciones de apoyo en la que nosotros podemos denunciar, podemos acudir a ellas para protección. Por ejemplo, ir a la fiscalía más cercana y poner una denuncia. Un acto de agresión no se debe de dejar desapercibido, no se puede quedar ahí, no se puede quedar impune, porque esto no sabemos cuándo va a parar. Y es mejor que a la mínima que les pase, ustedes acudan a esto y saquen una boleta de auxilio. También podemos acudir a las unidades especializadas contra la violencia, que es en el Consejo de la Judicatura, aquí para los que somos de Riobamba. Si es una emergencia, llamar al ECU 911 o a la policía, igual al 911. Si necesitamos asesoría legal u otro tipo de información, llamar a la Defensoría Pública al 151. Si es el caso de que nosotros no tenemos recursos necesarios para poder contratar algún abogado, alguna persona que es especialista en estas situaciones, nosotros podemos acudir a lo público. Por el momento, no les puedo decir que quizá es la mejor opción, porque siempre existen este tipo de situaciones, ¿no? Y hay un cierto momento en la que estos servicios se colapsan. Entonces, pero sí, también es una opción válida que está ahí. ¿Qué necesitamos para hacer una denuncia? La denuncia se puede hacer verbalmente o por escrito, con o sin el patrocinio de un abogado. Aquí dice con o sin el patrocinio, sí, pero al momento siempre es necesario de que una persona nos represente, digamos, en los juicios. Por ejemplo, nosotros no podemos ir a un juicio y defendernos nosotros, siempre necesitamos a una persona que esté adelante, que nos represente y vele por nuestros intereses y por nuestro bienestar.
Entonces, creo que simplemente para hacer la denuncia no se necesita abogado, pero para llevar el caso, sí. Para evidenciar la violencia físico-sexual, se practica una evaluación médica por parte de un profesional de la salud debidamente autorizado. Después de una agresión, cuando se realiza una denuncia, es siempre mejor que queden como datos, que queden como constancias estos golpes visibles cuando son físicas y sexuales también, para mejorar esta calidad de los juicios, de este proceso por el que se va a atravesar. Bueno, aquí nosotros podemos ver un flujograma de atención de la violencia física, psicológica y sexual, pero siempre hay distintas formas de actuar dependiendo del ámbito en el que nos encontramos. Por ejemplo, en esto de los centros de salud, hospital, no es lo mismo que un centro educativo. Entonces tienen diferentes protocolos para ellos actuar de diferente manera. Aquí cuando se abre una historia clínica, cuando existe consulta externa o emergencia. Aquí, si es que existe una sospecha de violencia, se hace la atención del caso. Caso contrario, se descarta violencia y se prosigue con los requerimientos del paciente. ¿Por qué situación él acude a los centros de salud u hospitales? Si es que es así el caso de que sí presente, se puede ir a consulta externa u hospitalización por emergencia o notificar al sistema de vigilancia. La evaluación interdisciplinaria, un equipo de salud, como les mencionaba, esto es un equipo en el que se le va a evaluar las distintas ramas, por ejemplo, el trabajo social, salud mental y servicios médicos. Han existido también a veces, cuando son violaciones sexuales, este tipo de violencia, se tiene un poco más de reserva, porque como saben es bastante delicado y no se le puede tampoco revictimizar. Entonces se coge esto, es con pinzas, para que no se sientan quizá mal, porque en ese momento, en ese estado de shock, igual de negación en la que puede estar esta persona, de estrés, es mejor ser cautelosos. Se les hace una entrevista en lo que es el trabajo social, familiar, se hace una visita domiciliaria dependiendo de la gravedad de la violencia, porque, por ejemplo, si es una violencia que ya está en un nivel alto, quizá esta persona que fue agredida ya no pueda regresar a su casa. Entonces ella va a tener que tomar otras vías para poder sustentar lo que está pasando. En la salud mental se hace una entrevista familiar y al paciente, y si requiere o si se ve adecuado, se realizan pruebas psicológicas, pero por lo general en esos momentos cuando ya entran en crisis, cuando están en la crisis, no se les puede aplicar esto por obvias razones. Es algo ilógico que por ejemplo, viene una chica agredida y dice, este rato me quiere tomar pruebas. Entonces, no. Es dependiendo de cómo viene el estado que ella está en alerta o está hipervigilante o más abajo hipovigilante. Servicios médicos, igual se realiza una historia clínica, una evaluación superficial. En estos centros de salud yo alguna vez tuve contacto con una de estas personas. Se le realizaba a un niño que venía en un estado medio somnoliento,
como con sueño, creo que tenía hambre, pero bueno, él estaba como ido. Entonces se le acerca, se le evalúa en emergencias y llaman a estas especialidades médicas, salud mental o trabajo social, si es que hay en ese momento, se les llama y estos tienen que acudir a emergencia para realizar esta valoración. Cuando se realice esta valoración, exclusivamente salud mental realiza esta entrevista y los servicios médicos llenan una ficha en el que en la ficha se describe cómo el paciente, cómo esta persona ingresa al centro de salud, que tiene a nivel cognitivo, a nivel físico, cómo se encuentra, cómo se le ve, las actitudes que este niño, esta persona tiene, y se le va llenando. Por ejemplo, tiene un moretón en el brazo izquierdo, entonces se le mide de niveles, me parece que es igual del 1 al 10, y si tiene dolor, si no tiene dolor. Entonces es una figura humana en donde ellos van colocando dónde se encuentran estos indicios de violencia. Ya, se confirma la violencia. Si es que no se confirma la violencia, vamos a alto riesgo y tenemos que darle seguimiento. Si es que sí se confirma, tenemos que darle un tratamiento individual y familiar. Como les digo, dependiendo si son niños o adultos, la familia nuclear o la de origen, notificar a los organismos de protección, porque siempre hay que notificar cuando es un espacio público, siempre tenemos que notificar. No importa si es que nos dice si es o si no es violencia, pero siempre se cumple con ese protocolo por evitar quizás sanciones para el profesional, porque si es que no se le notifica, se podría estar acusando al profesional también de encubrimiento. Entonces, eso. La denuncia al área legal, redes locales de apoyo, y se le realiza el seguimiento. A este niño, lo que se hizo fue retirarle la custodia de la mamá por un tiempo de, me parece que eran 6 meses, y se les envía a una institución como estos, se me fue el nombre, son, por ejemplo, aquí hay este Hogar San Carlos, es donde se les envía a los niños que no tienen papás, como un tipo, más o menos un orfanato, como les dicen en otros países, otras ciudades. Pero esto es temporal, esto no es ya permanente. A ellos se les da terapia, se les vuelve a orientar tanto a los niños como a los padres, y estos padres o la mamá que en este caso estaba ahí, tiene que seguir una terapia bien estricta en la que tiene, digamos, 4 terapias al mes. Y si ella falla a una, ella puede estar en tela de duda para devolverle al niño. Entonces ahí hay que cerciorarse de que ella en verdad está cumpliendo con todo lo que se le pidió para poder volver con su hijo. Sí, yo tengo una pregunta con respecto al tema. ¿Sí? Usted dijo que se podría evaluar violencia por... Perdón, no le escucho ahorita. Usted dijo que se podía evaluar la violencia por medio de un test. Está exactamente a qué se refiere. Por ejemplo, aparte de los test del dibujo, y bueno, ese tipo de cosas. Bueno, esos son los proyectivos. Eso se utiliza más en niños, porque ellos es muy difícil que pongan atención a una serie de preguntas. Sin embargo, me parece que hay uno que se llama APGAR, no es del médico, es el de psicología,
en donde se muestra violencia o algo relacionado con violencia entre los padres, entre la familia. Pero eso digo, en los niños es mucho más fácil hacer algo proyectivo porque a ellos les gusta dibujar, les gusta estar jugando, o dependiendo también la hora del juego diagnóstico, en la que se puede, mientras él juega, se puede ir haciendo una serie de preguntas como un cuestionario en la que el niño fácilmente va a poder responder mientras él juega. O sea, él está distraído, pero también se muestra colaborador. ¿Sí? Sí, eso sería todo. Eso sería todo. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Igual, como les mencioné, mientras más conocemos la experiencia de todos nosotros, es mucho mejor. Así que si es que alguien tiene alguna experiencia con algún caso de algún niño, algún padre que nos pueda ayudar. ¿No? Bueno, este es un video que también hace alusión a lo que estamos viendo. Ya, ¿qué les pareció este video? Es muy similar al que nos compartió el colega hace un ratito.
en la que le veía a una niña golpeada. A esto, bueno, quiero llegar a que nosotros tenemos que ser empáticos, quizá en algún momento, como vimos en este video, la señora o la profesora no le preguntó en ningún momento qué le pasó, porque a veces hasta se intuyen las cosas, ¿no? Y son cómo se comportan, y lo que mejor les puede hacer en ese momento es mostrarle una señal de afecto, que se sienta seguro y pueda desarrollar lo que pueda decir, lo que quiera decir y cómo lo quiera decir también, porque a veces no habla, pero muestra cómo se está sintiendo por otras acciones que ellos hacen. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Algo de ayer y hoy que quizás no se recuerdan o no les quedó muy claro. Bueno, una actividad que nosotros podemos ver, bueno, podemos hacer en este momento para observar más o menos el ciclo de la violencia. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los cinco ciclos de la violencia? Les pregunto al azar. Son primero hasta se mantiene la calma, después hay una acumulación de tensión, llegan los golpes, después hay sentimientos de culpa del agresor, mientras la persona agredida sale del espacio. Y después ahí entra la fase de la luna de miel, donde se supone que el agresor al sentir culpa pide perdón, da regalos, y la pareja vuelve a donde a este hogar y otra vez vuelve el círculo de la violencia, más o menos. Me acuerdo. Correcto, esas son las fases. Muy bien, Mayra. Recuerden que nosotros desde adentro, como parte del problema, nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Pero cuando nosotros acudimos a un profesional de salud, ellos pueden ver clarito desde afuera. Entonces, ellos, como no están involucrados emocionalmente, no conviven con esas personas, quizá ellos no son manipulados por el agresor, ellos pueden tener un panorama mucho más claro de lo que está ocurriendo. Ahora vamos a cerrar un ratito los ojos, vamos a hacer una actividad de acuerdo a esto, haciéndonos cargo del rol como involucrados y no como profesionales. Nos vamos a sentar, pies en el suelo, las palmas de las manos sobre las rodillas, sobre las piernas, espalda recta, cabeza recta, y cerramos los ojos. Vamos a pensar en cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Recuerden que estamos en el rol de pacientes. ¿Cómo se sienten ahorita?
Seguimos cerrados los ojos y ahora vamos a transportarnos quizá a otra silla, a otro espacio. Igualmente vamos a pensar qué emociones son las que nosotros tenemos en este momento, siendo el agredido, la persona que es violentada. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Quizá algunos estamos sintiendo temor, otros sentimos tristeza, ganas de llorar, sentimos rencor, una impotencia. Vamos a seguir cerrados los ojos, pero esta vez nos vamos a trasladar al rol del agresor. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que sentimos en este rol del agresor? Quizás se pueden hacer unas preguntas de por qué agredo, por qué me siento así, qué es lo que siento y por qué yo cometo estos actos. Quizá en este rol se podría también ver una justificación a lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Este es el último rol que nosotros vamos a utilizar como involucrados. Es el rol de un hijo. Bueno, vamos a hacer dos. Un hijo adolescente. Hijo o hija adolescente. ¿Qué siente ella al ver a sus papás pelear, al ver a sus papás golpear y ser golpeados? ¿Cómo me siento? ¿A dónde me quiero ir? ¿Dónde me quiero esconder? ¿Si quiero enfrentar? Me siento segura en casa, me siento seguro en casa. ¿Con quién me siento a salvo? ¿Con quién me siento mejor? Y el último, vamos a estar en el rol de un hijo o hija menores de edad hasta los 9 años. Es ser un niño chiquito, un niño de 5, 6, 7 años. Niño o niña.
Asimismo, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Por qué siempre veo esas actitudes? Siempre veo esas acciones. ¿Estarán jugando? ¿Así será el amor? ¿Eso es lo que tengo que hacer yo? Si me comporto diferente, ¿cambiarían las cosas? ¿Será mi culpa? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿O quién es mejor y quién es menos bueno, menos mejor? Que en ellos caben estas palabras del menos bueno o el más bueno, no el malo. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ahora los que mantuvieron sus ojos cerrados, vamos a abrirlos, vamos a regresar a donde hemos estado. Y ahora sí quiero opiniones, por favor. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron? ¿En realidad pudieron meterse en esos roles o se les hizo muy difícil? ¿Se les hizo muy fácil? ¿Alguien que me ayude? Al menos 2 personas. En el rol de la víctima se siente miedo por la propia vida. ¿Ya? ¿Qué más? Quiero saber cuál es la justificación que le dieron al rol del agresor. Ya, eso vio, así se crió. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué se siente en el rol de un niño? Dice, se me hizo difícil entrar en el papel de agresora porque yo no soy así. Sin embargo, pienso que los agresores siempre tienen un patrón que siguen desde su hogar. Algo cultural, algo que replican. Nos habíamos quedado en el rol del niño. ¿Qué sintieron? Confusión, me parecía que Aurimar nos había puesto. Sí, confusión.
¿Qué más pueden sentir los niños? Bueno, cuando se trata de niños que son golpeados por sus padres, bueno, por su padre o su madre, siempre les queda una secuela. Siempre tienen este sentimiento, como dice, de angustia o miedo, de que, por ejemplo, si sus padres le castigaban, perdón, con una correa, con un cable, digamos una correa, y esta correa estaba guardada en un cajón. Entonces le golpearon tantas veces, o sea, en muchas ocasiones que quizá el cajón tenía un ruido en particular. Entonces quizá cada que escuchaba este sonido del cajón, él se preparaba ya para ser golpeado, para ser agredido. Y es así hasta adolescente, hasta adulto. Cada que escucha un cajón que se abre o se cierra, él vuelve a este momento en el que él era agredido y se acuerda. Entonces, estos sentimientos, estas sensaciones que ellos tienen, son unas marcas que no se les pueden ver, pero sí están presentes y es quizá le cogen hasta un terror, un miedo desmedido, como una fobia a los cajones, a los materiales con que los violentaban. Entonces, esta es una secuela que influye bastante en los niños. Siente miedo e impotencia de que, como decíamos, él no puede hacer nada porque él es muy pequeño para poder defenderse. Quizás si se defiende o trata de defenderse, le va peor. Bueno, este ejercicio que hicimos recién es solo para ver cómo ellos piensan, cómo ellos sienten, quizás en ese momento se están sintiendo, pero ahora nosotros vamos a verlos desde afuera, vamos a verlos ya como profesionales. Ellos vienen a consulta y nosotros podemos ver simplemente lo físico, nosotros no podemos ver lo que ellos están pensando, pero por medio de estas preguntas, por medio de la comunicación que tienen entre la familia que viene y el profesional de la salud mental, vamos a ir enrollando y devolviéndoles algo mucho más fácil de poder ver con más claridad. Entonces, siempre hay que ser objetivos, no podemos ser subjetivos, no podemos involucrarnos sentimentalmente, o quizás nos podemos ver en el papel del niño, o nos podemos ver en el papel de la mujer, del esposo, porque eso obstruiría la finalidad con la que ellos están yendo a terapia. Eso, en lugar de ayudar, nos va a perjudicar, porque nosotros necesitamos ser neutrales. Las cosas que están bien, y las cosas que están mal, pues no están bien. Siempre tenemos que tener esa neutralidad para poder realizar un buen trabajo. Y bueno, con esto creo que sería todo lo que íbamos a contemplar aquí en este curso. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, como les decía antes, alguna anécdota, alguna experiencia que sea beneficiosa para nosotros conocer, pues puede ayudar, nos puede decir. Si no, muchas gracias.
Nos damos paso al que el anfitrión nos dé estas recomendaciones que nos iba a decir. ¿Alguien quiere hablar? Cecilia, ¿cómo le va? Muy buenas Muy noches. buenas noches. Muchísimas gracias por compartirnos este curso muy bonito, muy importante para la convivencia armónica de la familia, de los niños, de la sociedad en sí. Y pues siempre es importante, ¿no? Considerar que la violencia es un tema que debemos tenerlo presente para erradicarlo, evitarlo y no ser cómplices de esta problemática social y siempre dar una mano a la persona que obviamente lo necesita, ¿no? En los casos que usted decía, si conocemos, sabemos, denunciarlos, ya que la omisión siempre incurre pues en ser cómplices de maltrato. Entonces, qué importante saber aquello, qué importante también sus aportes. Y pues en este momento a todos los participantes les voy a enviar el formulario de inscripción. Me esperan un segundito, por favor, para poderles enviar y ya les... Un minutito hasta copiarles el enlace.